Feliz tarde, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-3, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1, que tiene como propósito estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Se profundizará en lo que son los aspectos metodológicos en psicología de la personalidad, los diseños de investigación, estrategias clínicas y cuestiones éticas. El objetivo de este encuentro es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 4, para lo cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un portafolio digital basado en el contenido de esta unidad 4, cuyo tema es la investigación en psicología de la personalidad. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, a partir del próximo lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 25 de noviembre. Recordemos nuevamente que ninguna de las actividades tiene prórroga, pues la entrega está disponible durante aproximadamente una semana, que en este caso será desde el lunes 17 hasta el martes 25 de noviembre. Este encuentro es oportuno para informarles que se encuentran aún en proceso de revisión, retroalimentación y calificación las evaluaciones de la actividad sumativa 3, que para ustedes consistió en la realización de un análisis crítico. En la mayoría de los casos, la observación común es que ha sido un copiar y pegar de información sin hacer el análisis respectivo del contenido de la unidad 3, tal como se explicó en la actividad síncrona anterior. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial, y esto va desde el lunes 17 de noviembre hasta el viernes 28 de noviembre, es decir, semanas 10 y semana 11. En el caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir con varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas para tener este derecho de aprobación, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Esta puntuación mínima va desde 38 hasta 56 puntos. La aprobación al derecho de prueba de remedial es realizada por la coordinación del área, que para ustedes es la coordinación del ciclo básico a cargo de la licenciada Orleani Ortega, y es tramitada por ustedes a través de Zona Estudiante. Los tutores solo nos encargamos de planificar y corregir la actividad. Ahora bien, entrando propiamente en lo que es la explicación de la actividad sumativa 4, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático es un portafolio digital que, como ya mencioné, tiene como propósito estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 4 y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo mediante una recopilación de trabajos, deben elaborar un portafolio digital. Este portafolio digital consiste en un tipo de expediente en el cual los estudiantes
Van a ir guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, infografía, mapas conceptuales, Bedegaugin y reflexiones de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. Este contenido del portafolio va a estar basado en los subtemas de la unidad 4 que ya voy a describir cuáles son. Además, este portafolio digital va a permitir valorar las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. Es importante que todos los tópicos teóricos que se van a desarrollar en esta unidad estén descritos de acuerdo a la bibliografía del área, que ya sabemos son todos los manuales de psicología de la personalidad, revistas de psicología, entre otros, evitando el uso de páginas web. Este portafolio debe contener solo información que haya sido realizada por ustedes. En ese portafolio, en mi caso, la profesora Yosbeli Vázquez no va a aceptar enlaces ni presentaciones ni videos relacionados con el tema, pero que hayan sido por otras personas. Todo el material que contenga este portafolio debe ser realizado por ustedes. Ahora, en lo que se refiere a los elementos teóricos y subtemas que ustedes deben desarrollar en este portafolio están, en primer lugar, los aspectos metodológicos generales en la investigación en psicología de la personalidad. El otro subtema en el cual van a profundizar son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las actitudes de investigación que debe tener el psicólogo en el área de psicología de la personalidad. Es decir, existen ciertas condiciones que debe realizar o debe tener el psicólogo para desempeñarse en esta área. Asimismo, van a desarrollar el subtema diseños de investigación para el estudio de la personalidad. Se profundizará en lo que son los estudios de enfoque nomotético. Van a definir lo que es la medición de la personalidad, las ventajas y las limitaciones de este tipo de estudio. Están los estudios de enfoque ideográfico, dentro de las cuales a su vez van a definir los conceptos de los estudios de casos, las psicobiografías, las ventajas y las limitaciones de este tipo de estudio. Por último y no menos importante, van a describir las consideraciones éticas que deben tomarse en cuenta en la investigación en psicología de la personalidad de manera general, según los criterios de la APA y lo que dice la regulación del Código de Ética del Psicólogo Venezolano al respecto. En este portafolio que van a crear, ustedes van a anexar todas las investigaciones realizadas en base a todos estos subtemas teóricos de la unidad que les acabo de mencionar. Este portafolio debe estar organizado por secciones temáticas. En este caso, todo el material del portafolio debe ser de su autoría. Como ya señalé, no se aceptan enlaces externos de artículos, videos, mapas, presentaciones que ustedes encuentren en Internet y que no sean realizados por ustedes. Para elaborar el portafolio digital, pueden utilizar cualquier herramienta de libre uso en la web o el paquete de programas Microsoft Office. Cada estudiante deberá diseñar una carpeta o portafolio en la que recopilará estrategias pertinentes a los aspectos metodológicos en la investigación de psicología de la personalidad, competencias profesionales, entrenamiento clínico, actitudes de investigación que debe tener el psicólogo en el área de la psicología, diseños de investigación para el estudio de la personalidad, estudios de enfoque nomotético, medición de la personalidad, sus conceptos de acuerdo a distintos autores, ventajas, limitaciones de este tipo de estudio. Con respecto a los estudios de enfoque ideográfico, donde van a conceptualizar los estudios de caso, la psicobiografía, las ventajas, limitaciones. Asimismo, las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad.
deben basar el contenido de este portafolio o decir, van a desarrollar este contenido en base a lo que plasman los distintos manuales de psicología de la personalidad, revistas científicas y arbitrajes en psicología de la personalidad. Posteriormente, deberán colocar en cada hoja del portafolio el resumen de su investigación, como corresponde. Van a usar la creatividad para representar el toque personal de su portafolio. Existen distintos tipos de portafolio, en este caso el suyo es meramente académico. En la descripción de la tarea van a encontrar algunas ideas de cómo crear un portafolio y algunas herramientas de libre uso en la web para facilitar la elaboración de la tarea. Dentro de estos enlaces van a encontrar cómo realizar su portafolio en las aplicaciones de Canva, Word, PowerPoint. Existen algunas herramientas de libre uso en la web para crear un portafolio. Por ejemplo, Google Sites ofrece plantillas gratuitas para crear sitios web sencillos y portafolios. Se puede integrar perfectamente a Google Drive. Es accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Pueden utilizar también Evernote, WordPress, EduBlogs, Weebly, Wix, Canva y algunas otras aplicaciones que ustedes tengan a bien libre usar. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para la entrega de este portafolio? Los resultados se van a comunicar por escrito en un documento de Word. En ese documento de Word es donde ustedes van a plasmar el link del portafolio o el archivo generado por los programas que ustedes utilicen, con la estructura señalada a continuación. En ese documento de Word, la primera página debe contener la portada institucional. Asimismo, se debe reflejar el índice de subtemas del portafolio. En la tercera página, el link del portafolio virtual, bien sea en Google Drive, Site o la aplicación que ustedes hayan utilizado. Y en la página 4, las referencias bibliográficas o lo que han hecho algunos de sus compañeros en que en cada subtema al final describen la bibliografía y esto igual estaría bien. Lo importante es que esté reflejada en algunas de las páginas del portafolio. Por otra parte, los criterios de evaluación de esta tarea es el contenido, es decir, se va a evaluar que hayan desarrollado todo de acuerdo a lo que indica la bibliografía, que se cumpla lo que es la estructura, la organización, la secuencialidad. Asimismo, se tomará en cuenta el vocabulario, la gramática, la ortografía, la presentación y creatividad que hayan utilizado distintos recursos. Algunos utilizan sus resúmenes en Word, algunas presentaciones, infografía para darle variedad a este portafolio. Y por supuesto, las referencias se van a evaluar de manera particular. Ya sabemos que esta tarea se entrega a partir del lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, siendo la fecha límite para esta cuarta y última entrega el martes 25 de noviembre. Ahora bien, explicaré brevemente qué aspectos teóricos deben profundizar en cada subtema de la unidad 4. Con respecto a lo que son los aspectos metodológicos en la investigación de la personalidad, los psicólogos de la personalidad han desarrollado múltiples instrumentos para clasificar y describir las diferencias individuales en relación con la experiencia y la conducta. En este punto van a describir su introducción a lo que son los métodos y enfoques en investigación en la psicología de la personalidad, que ya sabemos que no existe un solo teórico, sino que hay distintas corrientes para desarrollar esta área de la psicología en particular. Van a referirse a cuáles son los enfoques, los métodos y las técnicas utilizadas para investigar la personalidad. No es un secreto ni es algo oculto para ustedes que la personalidad es un constructo
de muy compleja definición y por ello abordar su estudio no es una tarea sencilla. No todos los psicólogos de la personalidad suelen interesarse por los mismos aspectos, ni siguen los mismos caminos para llegar a entenderla, pero sí coinciden en perseguir que el conocimiento sea riguroso, para lo cual debe basarse en observaciones puestas a prueba y corroboradas. Recordemos que la característica principal de todas las subdisciplinas de la psicología es que a su vez nos basamos en la utilización del método científico. En este sentido, podemos afirmar que la psicología de la personalidad pretende fundamentalmente describir y explicar la conducta de las personas y predecir las diferencias individuales. Para poder cumplir estos objetivos, se utilizan teorías que proponen conceptos y relaciones entre conceptos que tienen que ser probadas. Para poder probar estas afirmaciones se utiliza, como les acabo de mencionar, el método científico, que consiste en un conjunto de normas, procedimientos y estrategias específicos que hay que seguir para alcanzar el conocimiento. Concretamente, cuando pretendemos realizar un estudio científico, sea cual sea la disciplina a la que pertenezcamos, tendremos que partir de la observación de los hechos y proponer hipótesis para explicarlos. Posteriormente, intentaremos comprobar o verificar empíricamente cada una de las afirmaciones teóricas o hipótesis propuestas. El elemento principal del método científico es la verificación empírica de cada una de las formulaciones teóricas realizadas para poder explicar los hechos. Los científicos proponen hipótesis que tienen que contrastar o verificar para que puedan formar parte del cuerpo teórico de la disciplina. En psicología, existen diferentes formas de llevar a cabo esta contrastación empírica o verificación. Dependiendo del método elegido, tanto las conclusiones que podamos sacar como el alcance de las mismas. Estos diferentes métodos, como verán posteriormente, tienen tanto ventajas como limitaciones, por lo cual los investigadores tienen que medirlos y elegir el más adecuado de acuerdo con el aspecto en particular de la personalidad que desean estudiar y los objetivos que persiguen. Los criterios utilizados para clasificar los diferentes métodos existentes para realizar la contrastación son muy diversos, dependiendo del autor o incluso de la época, por lo que si repasamos los distintos manuales nos vamos a encontrar con una clasificación, no vamos a encontrar una clasificación unánime. En este sentido, García Jiménez de ac- afirma que de acuerdo con la magnitud del control que puede ejercerse, distingue entre la estrategia experimental, la selectiva y la observacional. Fernández Tres Palacios, sin embargo, habla de método experimental, método correlacional y observacional. Dentro de la psicología de la personalidad, aunque algunos solo distinguen entre aproximación correlacional y experimental, otros incluyen también la aproximación clínica. Así, Raymond Cattell distinguía tres métodos de estudio: el univariado, equivalente al método experimental; el multivariado, equivalente al método correlacional; y el clínico. Mientras que otros autores, como Pervin, hablan de las estrategias clínicas, correlacional y experimental. El método experimental es el que permite el mayor control y por ello será el más adecuado, siempre que sea posible su aplicación, aunque, como ya hemos mencionado, no está exento de inconvenientes ni siempre es posible aplicarlo. Para la psicología ideográfica, la personalidad hay que entenderla dentro de cada individuo, mientras que para el enfoque nomotético, la personalidad se entiende comparando a las personas respecto a la variable que nos interese concretamente. El objetivo del enfoque ideográfico es entender al individuo único, mientras que el del enfoque nomotético es comprender cómo las variables se desarrollan y afectan a la conducta de las personas.
En la actualidad parece que se ha llegado a un cierto consenso sobre lo apropiado de combinar ambos enfoques para llegar a un entendimiento de la personalidad que sea comprensivo e integrador. Sin embargo, la polémica entre los partidarios del enfoque ideográfico y los defensores de una perspectiva nomotética se ha mantenido durante prácticamente toda la historia de la psicología de la personalidad. El alcance de esta especie de consenso al que hacíamos referencia considera que la aproximación ideográfica es indispensable para poder entender la personalidad. Se ha facilitado en parte por la manera en que en la actualidad se entiende el carácter único del individuo. El individuo puede considerarse único debido a que hay elementos que conforman su personalidad, como rasgos, emociones, motivaciones, entre otros, que son diferentes a los elementos que caracterizan al resto de las personas. Pero también se puede entender que la persona es única porque los elementos que forman parte de su personalidad se organizan y se estructuran de una manera singular, distinta o característica. En esta última sección, la que comparten la gran mayoría de los expertos en el área en la actualidad, y por ello una aproximación ideográfica a la personalidad ya no implica el análisis de unidades únicas ni requieren seguir principios diferentes a la de otras ciencias naturales, sino que se hace hincapié en la necesidad de estudiar la personalidad del individuo y no solo las diferencias entre personas. En este sentido, en su trabajo, pues ustedes van a describir cuáles son los diversos métodos y definirlos y explicar o caracterizarlos, cómo son estos estudios experimentales, correlacionales, los estudios de casos, las encuestas y las observaciones. Los investigadores deben considerar aspectos como, que son aspectos psicométricos, como la validez, la fiabilidad, la objetividad y la subjetividad al seleccionar métodos y herramientas. Es importante describir lo que plantean autores como Gordon Allport, Albert Einstein y Ramón Cattell. Con respecto a lo que son los enfoques de investigación, van a señalar los nomotéticos, los instrumentos de medición y las consideraciones éticas. Dentro de lo que son, dentro de lo que es el enfoque nomotético, pues van a definir, por ejemplo, lo que es la psicobiografía y el estudio de casos, entendiendo por psicobiografía como aquel estudio detallado y sistemático de la vida de una persona, que se enfoca en el desarrollo psicológico de la personalidad y conductual. Este tipo de estudio busca comprender la estructura y el funcionamiento de la personalidad de un individuo, explorando cómo fue su desarrollo y evolución a lo largo de su vida, lo que va a permitir la comprensión de la personalidad, cuáles son los rasgos, las motivaciones, identificar patrones de comportamiento y cuáles son aquellos hábitos que inciden en el desarrollo de la personalidad, realizando también un análisis de la influencia del entorno y de las experiencias de vida en la personalidad. Con respecto a lo que es el estudio de caso, debe entenderse como aquel método de investigación que requiere un análisis detallado y exhaustivo de un individuo o de un grupo de individuos. Tiene como objetivo comprender la personalidad y comportamiento. Este estudio de casos se realizan a través de entrevistas, observaciones, pruebas psicológicas para la comprensión de la individualidad. Ahora bien, con respecto a lo que son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las actitudes de investigaciones, pues ustedes van a profundizar en cuáles son esas habilidades y conocimientos que un psicólogo debe poseer para trabajar en psicología de la personalidad. Un psicólogo en esta área debe tener competencias clínicas. Ustedes van a describir cuáles son esas competencias clínicas en lo que se refiere a la evaluación, diagnóstico e intervención. ¿Cuáles son las competencias de investigación? ¿Qué es el conocimiento que debe tenerse acerca de diseños de investigación, métodos y análisis de datos a través de estadísticos? Y por supuesto, competencias de comunicación, sobre todo de manera escrita, para poder sistematizar, plasmar y dar a conocer todos los resultados de estas investigaciones.
El entrenamiento clínico y la supervisión suelen ser fundamentales para desarrollar estas áreas. Estas competencias están basadas en los lineamientos que están propuestos por la Asociación Americana de Psicología, conocida por sus siglas APA, y la Sociedad Británica de Psicología, conocida por sus siglas BPS. Con respecto a lo que son las competencias clínicas de evaluación, diagnóstico y de intervención, esto está asociado con esa capacidad que debe tener el psicólogo para evaluar y diagnosticar específicamente trastornos de personalidad y, por supuesto, otras condiciones, pero que específicamente estén relacionadas con la personalidad. Asimismo, debe procurar conocimiento y destreza en el manejo de los criterios diagnósticos de los manuales DSM-5, DSM-5 realizado y CIE-11. Estos manuales diagnósticos constituyen la base de trabajo para los psicólogos clínicos, entendiendo que la personalidad es un elemento central de el estudio que hacemos con las personas. Desde la psicopatología, debemos estar familiarizados con los criterios diagnósticos, en especial de lo que dice la literatura acerca de los trastornos de la personalidad. Asimismo, debe manejarse y conocerse cuáles son otros instrumentos psicométricos para la elaboración de los trastornos de personalidad. Por otra parte, dentro de las competencias clínicas debe estar la habilidad para realizar entrevistas clínicas y aplicar pruebas de personalidad, comprensión de todos los procesos psicológicos subyacentes que inciden en el desarrollo de los trastornos de la personalidad, que en el caso de ustedes ya tienen la base, pero que lo vamos a profundizar en Psicología de la Personalidad 2. También es importante conocer lo que son las diferencias culturales y su impacto en la personalidad y en los trastornos de la personalidad. Habilidad para trabajar con pacientes de diferentes orígenes culturales y adaptar los tratamientos según sea necesario. Con respecto a lo que son las competencias de investigación, pues sería fundamental que el psicólogo maneje todos los elementos desde la psicometría para poder aplicar los estadísticos a la teoría. Con respecto al entrenamiento clínico y la supervisión, pues el psicólogo debe estar en la capacidad de manejar el conocimiento de las diferentes modalidades de tratamiento, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, humanista, integrativa, entre otras. Habilidades para poder establecer una relación terapéutica efectiva con los pacientes, comunicación, empatía, preocupación empática y comprensión hacia los pacientes y sus experiencias. No podemos dejar de lado tampoco que el psicólogo debe tener un desarrollo profesional continuo, esto es, desarrollar ese compromiso con la formación y actualización con las últimas investigaciones y avances en psicología de la personalidad. Ahora, propiamente con los diseños de investigación, pues deben incluirse y desarrollar que son los diseños experimentales donde se hace manipulación de variables, los diseños correlacionales, donde se hacen análisis de relaciones, los estudios de casos que permiten los análisis en profundidad y los diseños mixtos. Estos diseños mixtos permiten la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para mayor riqueza del análisis de la información. Van a ubicar autores como Campbell, Stanley y Cook con respecto a lo que son los estudios de enfoque nomotético, pues van a hacer un análisis de este tipo de estudios, cuáles son los enfoques que buscan generalizar patrones y leyes universales de la personalidad. Van a diferenciar cuáles son las ventajas, como la generalización y objetividad, las limitaciones, como el reduccionismo y la falta de profundidad. Ubiquen autores como Eisen, Cattell, Costa y McCrae. Asimismo, el contenido de este aspecto debe considerar la mención a lo que son las teorías de la personalidad,
de lo que son los trastornos de la personalidad y los rasgos, los instrumentos de medición como los cuestionarios y escalas, siendo sus ventajas igualmente la generalización, la objetividad y el reduccionismo. Con relación a los estudios ideográficos, ya sabemos que la descripción de la psicobiografía, los estudios de caso, la utilización de métodos cualitativos como las entrevistas, la observación, cuáles son las ventajas, como les mencioné hace ratico, pues mayor profundidad, riqueza de los datos, pero las limitaciones usualmente se asocian a la subjetividad y a la falta de generalización. Van a ubicar autores como Alport, Maslow y Roger. Con respecto a lo que son las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad, van a analizar las consideraciones éticas en la investigación, cuáles son los principios y normas que rigen y guían la investigación ética en psicología de la personalidad. La explicación debe incluir cómo se hace el respeto a los participantes, cómo es el proceso del consentimiento informado, que es un proceso ético y legal que se utiliza en la práctica clínica para asegurar que los pacientes o participantes en una investigación estén plenamente informados del procedimiento y acepten voluntariamente participar en tratamientos o estudios. En este consentimiento informado se le precisa a la persona cuál es el propósito de la investigación o el objetivo del tratamiento. Se describen los procedimientos que se realizan y los posibles riesgos o beneficios asociados. Se informan alternativas de tratamiento. Esto va a ayudar a prevenir daños o riesgos asociados con el tratamiento o estudio, mejora la relación terapéutica y aumenta la confianza del paciente o participante en el terapeuta o investigador. Suele ser un documento escrito, pero también puede ser verbal. Aquí también debe hacerse mención a lo que es la confidencialidad, la privacidad con el uso de los datos, su uso responsable y con los resultados. Por otra parte, es importante describir que refiere el Código de Ética del Psicólogo Venezolano, que es la normativa que regula la práctica profesional de nosotros los psicólogos en Venezuela, el cual establece ciertos principios y estándares para la práctica, incluyendo cómo es el respeto a los derechos humanos, la confidencialidad, la no discriminación, la responsabilidad personal. Dentro de estos principios éticos es importante considerar fundamentalmente el del respeto, la beneficencia y la no maleficencia. Estos son fundamentales para asegurar que se respeten los derechos y la dignidad de los pacientes o participantes e investigaciones. Respeto en el contexto es derecho del individuo a tomar decisiones informadas y a ser tratados con dignidad y respeto. La beneficencia es hacer el bien y se refiere a la obligación del psicólogo de promover el bienestar del paciente o participante de las investigaciones. La no maleficencia es no hacer daño, tratando de minimizar los riesgos asociados a la evaluación, intervención e investigación. Esto haciendo monitoreo del progreso de los pacientes y hacer los ajustes a las intervenciones e investigaciones de ser necesario. En nuestro país se utiliza el consentimiento informado, solo el verbal en el caso de la práctica clínica, el escrito sí cuando se realizan investigaciones más formales. Ya señalé que pues aquí es importante describir pues cómo es la confidencialidad, la privacidad, el uso de datos y qué se hace con los resultados. Con esta explicación, damos por culminada la última y cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Si tienen dudas, comentarios, reflexiones e inquietudes acerca de la tarea, me pueden contactar a través de la mensajería del aula virtual que a la brevedad posible les respondo. Un gusto haberles acompañado como su tutora este trimestre. Muchas gracias por su atención.